Buenas tardes. Desde este momento iniciamos la grabación del video que ustedes saben después quedará disponible en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Carlos Manuel Estes Bretón, trabajo como consultor para investigación para el norte de Latinoamérica en Elsevier y hoy es nuestra tercera sesión. Estoy muy contento de poder estar con ustedes compartiendo otro tip interesante para la gestión de la investigación. La idea, como ustedes saben, es hacer una serie de webinars específicamente o esencialmente e inicialmente dedicados a la comunidad científica del Ecuador, pero sabemos que tenemos visitantes y asistentes de todas partes de Latinoamérica, lo cual nos pone muy contentos, así que saludes a todas las personas del Ecuador y si quieren hacernos saber por el chat de dónde nos están, desde dónde se están conectando, pues muchísimas gracias. Con eso conocemos la amplitud de las personas que tenemos hoy con nosotros. El fondo de este primer slide no tiene nada que ver con la presentación, sino que he decidido hacerle un homenaje a los parques nacionales naturales. Entonces, el fondo de pantalla de mi cámara es un parque nacional natural en Colombia y hoy vamos a hacerle un homenaje al Parque Natural Nacional del Ecuador, Sumaconapo Galeras, el cual tienen ahí su cuenta de Twitter por si quieren saludarlo. También haciéndole promoción a nuestros ecosistemas de la región. Y el tema que tenemos para hoy, pues es un tema que es interesante en principio para todos. Es un tema que, dadas las circunstancias actuales, cobra un interés especial, y es que como todos sabemos, Latinoamérica en general va a tener una contracción bastante grande con respecto a su economía. Los recursos destinados a investigación seguramente van a sufrir algún tipo de recorte en los próximos meses y de repente el próximo año o los próximos años, esperemos que no, dependerá de los diferentes gobiernos, pero esto de todas formas significa un reto para los investigadores de la región. Y ese reto tiene que ver con la consecución de fondos. Es un reto que tenemos en Latinoamérica de forma general. Estamos acostumbrados a que los recursos de investigación provengan esencialmente del sector gubernamental, lo cual no está mal porque el gobierno tiene que tener esa función de apalancamiento de la investigación. Sin embargo, sabemos que es necesario conseguir fondos en el exterior, fondos internacionales, de convocatorias internacionales, y el reto allí consiste en conocer cuáles son esas fuentes de financiamiento a las cuales podría aplicar desde mi país, desde mis países. Y por supuesto, eh, temas asociados a esta problemática. Entonces, bueno, se hizo una encuesta de investigadores a 270 investigadores, preguntándoles si pudieran cambiar una cosa de cómo funciona la ciencia hoy día, ¿cuál cambiarían y por qué? Y entonces, esto es parte de esa respuesta que obtuvimos. Mm, para hacer casi cualquier tipo de investigación se necesita dinero, eso no hay no hay forma de evitarlo. También para hacer estudios, para sostener equipos de laboratorio, para pagar a los asistentes, incluso sus propios salarios. Entonces, esto, como vemos, es una necesidad por lo menos en este grupo, fue una necesidad interesante. El asunto es que conseguir y mantener este financiamiento es un obstáculo y será un obstáculo, eh, pues siempre. En los Estados Unidos, a diferencia de nosotros, por lo menos el 75% del salario de los investigadores depende de estas subvenciones, estos grants, estas oportunidades de financiamiento, como le quieran llamar. Mientras que sabemos que para nuestros países el, el,
pues el financiamiento está apalancado muchísimo por la universidad, por lo menos los salarios de los investigadores están apalancados por la universidad. Repito, esta fue una encuesta que hizo Vox, que es un medio independiente de noticias, a 270 investigadores en el año de 2016, y aquí van a encontrar el enlace a ese estudio por si quieren eh, revisarlo con posterioridad. Los slides, las diapositivas que están viendo hoy, ahora van a quedar también disponibles en el enlace que les van a hacer llegar al correo electrónico con el cual se inscribieron, del cual también pueden descargar los certificados de asistencia eh, entre mañana y pasado mañana, yo creo. Bueno, otro aspecto importante es que la búsqueda y la escritura de propuestas de financiamiento consumen mucho tiempo. ¿Qué es mucho tiempo? Entendemos que, y esto es parte de una encuesta que hizo, un reporte que generó el Elsevier de una encuesta que se hizo a investigadores en 2017, que un investigador trabaja en promedio alrededor de 53 horas por semana, de las cuales el 11% de ese tiempo se dedica a temas de financiación y desarrollo de la investigación en promedio en el mundo. Y una semana típica, el 29% de los investigadores preparan propuestas de financiación, es decir, que casi un tercio de los investigadores están trabajando en propuestas de la para investigación en simultáneo. La preparación de esas solicitudes de financiamiento es una de las actividades que se declara que más tiempo consume. No es algo que los investigadores hagan con mucha frecuencia, usualmente es en algunas temporadas del año, sin embargo, es un tema que consume muchísimo, muchísimo tiempo. Y esto tiene adicionalmente otro panorama. Si ustedes se dan cuenta, en esta estadística también generada por Vox, el NIH, que es el Instituto Nacional de Salud, un fondo supremamente prestigioso y grandísimo de los Estados Unidos, del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, pues a principios del 97 ustedes se dan cuenta cuál era el tamaño del fondo, y a finales del 2016 pues pueden fijarse cómo creció ese fondo que se ve en el histograma verde. Pero además de eso se pueden dar cuenta la tasa de éxito de propuestas financiadas en el 97 contra la tasa de éxito en 2016. Esto genera un descontento tanto en los investigadores, en las universidades, como en los fondos de financiamiento. Desde el punto de vista de las instituciones que hacen investigación, se pierde la opinión es que se pierde mucho tiempo escribiendo propuestas de financiamiento que fracasan. Y esto genera pues un descontento y un mal ambiente para los investigadores. Más o menos me tardo muchísimo tiempo, hago un esfuerzo muy grande en en tener una propuesta de financiamiento que sea competitiva y que pueda aplicar un fondo. Y cuando lo logro, pues ya básicamente los financiados siempre van a ser los mismos, no voy a tener una oportunidad, etcétera. Eso desde la academia. Sin embargo, bueno, y también el hecho de que los investigadores pues tienen otras actividades, como por ejemplo la enseñanza, la docencia y otras actividades administrativas que pueden tener los investigadores. Desde el punto de vista de los fondos de financiamiento, eh, el panorama tampoco es bueno, porque lo que dicen es que ha aumentado enormemente la cantidad de propuestas que es eso para ser evaluadas, pero la mayoría de esas propuestas no cumplen o con los requisitos de ingreso, o son unas propuestas que no debieron haber participado porque no contemplaban el área específica de convocatoria. Y básicamente esto puede ocurrir por muchas razones, pero para mí es claro que una de las razones por las cuales ocurre una situación de estas
es porque la información de financiamiento no es homogénea, no está sobre un estándar, no está homogenizada. Hay muy pocas plataformas que colecten información de financiamiento y la difusión de las oportunidades de financiamiento tampoco se hace de una forma adecuada. Es decir, es un problema de gestión de la información, es un problema de gestión de la investigación, es un problema de gestión de las oportunidades de financiamiento y cómo hacer herramientas que sean de utilidad, que sean fáciles de usar para las personas que se están dedicando a la investigación. Y esto aplica no solamente a los investigadores de larga carrera, sino también a los estudiantes, porque dentro de lo que se considera como financiación también de la investigación, también se encuentran las oportunidades de movilidad, es decir, becas, pasantías, estancias tanto de pregrado como de posgrado que pueden ocurrir en otras instituciones, incluso fuera del país, y que necesitan ser financiadas por los costos de manutención, que significa hacer una pasantía fuera de su ciudad de vivienda normal. Bien, entonces aquí tenemos las herramientas relevantes para el financiamiento. Lo que les decía, la prestación de estos servicios de financiamiento requiere de técnicas y fuentes de información claras. ¿Para qué? Para descubrir los fondos que han concedido anteriormente financiamiento. Esto es importantísimo. A veces se piensa que no es importante, sino solamente los fondos que se encuentran activos para solicitar financiamiento, pero el histórico de información de lo que se ha otorgado es información muy relevante, porque me permite generar o descubrir patrones o generar un entendimiento mucho mejor de cómo funciona el financiamiento en un campo de conocimiento en específico, y de esta forma yo poder generar estrategias para localizar, para obtener ese financiamiento de forma efectiva. Un ejemplo de esto, ¿cómo podría ser? Mm, Imaginen ustedes que hacen un plan y se dan cuenta que para lograr las ideas, para poder llevar a cabo las ideas de investigación que quieren investigar este año, necesitan $10,000 o $50,000. Esos $50,000 no van a ser obtenidos a partir de financiamiento institucional porque los fondos o fueron recortados o fueron agotados. Entonces hay que hacer un plan para obtener esos $50,000 de financiamiento en lo que queda del año. Yo sé que la tasa de éxito de mis proyectos, porque todavía no soy muy bueno y ni tengo mucha experiencia, va a ser, puede ser de 5-1. Eso significa que de cinco fondos a los cuales yo participo por financiamiento, puede ser que uno me lo dé. Si quiero los $50,000 en una sola propuesta, pues entonces tendré que aplicar a por lo menos 5 fuentes de financiamiento en el transcurso de las próximas semanas para poder obtener, aumentar las probabilidades de que obtenga el financiamiento. ¿Esto qué significa? Pues que tengo que tener identificadas cuáles son esas oportunidades a las cuales puedo aplicar y que sería pertinente aplicar desde mañana mismo, puede ser. Es tener datos de cómo ha sucedido la financiación, lo que podríamos llamar como financiométricas. Herramientas para identificar oportunidades de financiamiento. Entonces, esto es el caso en el cual yo ya estoy buscando estas oportunidades y necesito saber cuáles son esas oportunidades que se encuentran activas hoy, no que se hayan vencido ni esta tarde ni ayer. Necesito las oportunidades de financiamiento activas para poder aplicar a esas oportunidades. Necesito poder relacionar las oportunidades con los investigadores. Esto es importantísimo porque lo que ocurre usualmente cuando una institución tiene a alguien dedicado total o parcialmente a la localización de oportunidades de financiamiento, bien sea con una herramienta automatizada o bien sea de forma manual,
lo que puede ocurrir es que se generen esas oportunidades, se construya una base de datos, un repositorio de información con esas oportunidades de financiamiento. Y esta persona después envíe correos electrónicos o genere un newsletter para la universidad y que se envía por correo, por ejemplo. Entonces los investigadores que reciben este newsletter pues lo agradecen muchísimo. Sin embargo, puede haber muchísimas oportunidades que no sean relevantes para su investigación. Y como sabemos que el tiempo es el recurso más escaso en los profesores universitarios, pues a la segunda o tercera vez que llegue este correo y no tenga oportunidades que sean importantes para esa persona, la respuesta va a ser o no lee el correo o lo manda directamente a un buzón que después uno dice que va a leer y nunca lee, o borra el correo de plano, porque pues ya piensa que esto es un tipo de spam y no le interesa recibir esa información que no es pertinente para él. Entonces, esto es supremamente importante, poder relacionar las necesidades, las oportunidades con los perfiles de los investigadores. Y finalmente, pues se necesitan herramientas para ajustar las propuestas de financiamiento y las fortalezas de la investigación. Esto significa básicamente que cuando usted está proponiéndose para financiamiento, tiene que, de forma, lo voy a anunciar en una forma de una caricatura, pero tiene que demostrar a los financiadores que usted es la única persona que es capaz de hacer el proyecto bien hecho. Y esto significa poder demostrar sus fortalezas de investigación, las suyas y por supuesto la de su institución. Usualmente para poder hacer esta demostración de una forma efectiva, ágil, interesante y completa y actual, pues va a necesitar asociado un sistema de información que le indique o donde usted puede extraer esas fortalezas de la investigación fácilmente para presentarla en su propuesta de investigación, de financiamiento de investigación. Bueno, dicho lo anterior, pues ahí el Sevier tiene varias herramientas que han tratado o tratan el tema del financiamiento y vamos a hacer exploración por algunas de ellas. Sin embargo, vamos a hacer énfasis en lo que estaba prometiendo el título de estas tardes de investigación. Y es ver cómo podemos hacer esto con Scopus y Mendeley de una forma pues que sea sencilla y que sea útil para todos ustedes. Ok, entonces, de la primera herramienta que vamos a hablar es de Scopus, que ustedes saben que además de eso, bueno, Scopus es un sistema de información, el más grande del mundo tal vez, que colecta referencias bibliográficas de información científica y las indexa, las ordena y genera sistemas de información con información enriquecida y asociada respecto de estas publicaciones depositadas en este sistema. Bien, yo puedo hacer una búsqueda, por ejemplo, acá busqué coronavirus en Scopus, ¿cierto? Inicio con una búsqueda que me permita buscar por esta sola palabra, es una demostración, por eso no es una sentencia de búsqueda completa, sino sencillamente una aproximación para lograr ejemplificar fácilmente a qué me refiero con la información que se encuentra depositada en Scopus. Y me entrega 50.773 resultados de productos de investigación que contienen en el título el resumen o la palabra clave, como se ve aquí, la palabra coronavirus. Muy bien, entonces cuando yo hago esa búsqueda y tengo esos resultados, recuerden ustedes que en la parte izquierda de Scopus hay una sección de filtros. Uno de esos filtros, debajo de afiliación, que es el lugar de donde están trabajando los autores del artículo, debajo de esto está una pestaña que dice Funding Sponsor. ¿Y esto a qué hace referencia? A que en varios entes de financiamiento, varios entes que dan dinero para financiar investigación,
solicitan dentro de las condiciones de cuando prestan este dinero, cuando entregan este dinero a los investigadores, que en los productos que se obtengan a partir de, de este tema que se financió, haya una mención explícita en los productos acerca de cuál fue la entidad que financió y ojalá con el número de la asignación de la beca o del financiamiento otorgado. ¿Para qué? Para que ellos después puedan hacer este ejercicio y entrar, por ejemplo, a Scopus y mirar cuáles son los principales entes de financiamiento en un tema específico. En este caso estábamos buscando sobre coronavirus y vemos que la principal fuente de financiamiento fue el National Institutes of Health, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que además de eso podemos ver este análisis, cuando yo analizo los resultados, puedo ver este análisis directamente en Scopus. Y aquí tengo el listado ordenado con la distribución de cómo cómo las fuentes de financiamiento han entregado dinero para este tema en específico. Y aquí ya nos vamos haciendo una idea de ese panorama de financiamiento, de cómo funciona. Muy interesante que conozcan que esto se podía hacer en Scopus. Sin embargo, eh, esto tiene un problema y es que es el financiamiento que declaran las personas que escriben los artículos. No en todos los países ni en todas las circunstancias se hace esa declaración y, y pues lamentablemente eso implica que la información no esté completa. Sin embargo, sí nos da una muy, muy buena aproximación de un paisaje mucho más cercano en el cual yo sí puedo hacer un rastreo para saber qué significa que esto esté haciendo esta especie de curva, que es un comportamiento interesante en donde veo que hay unos pocos financiadores que financian la mayor cantidad y muchos financiadores que financian o tienen menos oportunidades de financiamiento. Pero no lo sé desde el financiador, esto lo sé desde los productos. Entonces puede ocurrir o no y ahí puede haber una subestimación, aunque tengo información que me da evidencias. Bueno, recientemente hay una plataforma que se llama Funding Institutional. Funding Institutional me permite hacer búsquedas de financiamiento otorgado y por otorgar, es decir, oportunidades activas y oportunidades otorgadas de financiamiento. Y pues el análisis y la búsqueda es mucho más sencillo porque esta información sí es tomada de las fuentes de financiamiento, no es tomada de los productos como en Scopus, sino es tomada de la fuente de financiamiento. Entonces, si yo hago lo mismo, para comparar con lo que me pareció en Scopus, y yo escribo en la sección de awards, que es el financiamiento otorgado, y le digo que me busque coronavirus, me va a decir que lo que encontró son 2.297 oportunidades de financiamiento asociadas a este tema de coronavirus. Pero no solamente es eso, además de eso me ayuda al análisis. Ya hay algunas métricas que están prediseñadas y que se analizan en la medida que uno vaya haciendo las búsquedas, las secuencias de búsqueda, las sentencias de búsqueda y obteniendo estos resultados. Entonces vemos cómo aquí me presenta Funding Institutional un histograma con la cantidad de oportunidades que se han entregado al coronavirus. Esto a principio de año se veía completamente diferente. Pero fíjese cómo en 2020, pues básicamente ha sido un año de oportunidades de financiamiento para este tema. Y lo que vemos en la línea morada es el promedio de financiación
de las oportunidades que se encuentran allí. Y curiosamente, fíjense que aunque hay muchas oportunidades de financiamiento para coronavirus, el monto no aumentó. Esos ya son análisis que se pueden hacer, como les digo, utilizando lo que llamaríamos la financiométrica. Cuando se miran las áreas disciplinares en las cuales se han llevado el financiamiento, pues podemos darnos cuenta que hay un sesgo, y este sesgo es inmunología y microbiología, como se puede ver acá. Entonces, esta parte es importante porque me indica cómo se ha distribuido el financiamiento por áreas del conocimiento. Por supuesto, estamos hablando de coronavirus, y al hablar de coronavirus vemos como que hay tres áreas predominantes, ¿no? Medicina, inmunología, y esta acá es bioquímica y genética. Obvio, son áreas relacionadas íntimamente con la temática que estamos buscando. Pero nos podemos dar cuenta también que es un área interdisciplinar, que tenemos veterinaria, agricultura, ciencias sociales, incluso el 1.35 del financiamiento ha sido en proyectos de ciencias sociales, física y astronomía, farmacéutica, en fin. Esto nos ayuda a entender mucho mejor cómo funciona el financiamiento para una región o para un tema en específico, y poder volvernos cada vez más expertos y mejorar, optimizar paulatinamente la ganancia, la obtención de estos recursos que pueden ser interesantes. Además de ello, nos muestra cuáles son los tipos de financiadores con respecto a un tema. Entonces aquí vemos que organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro, perdón, organizaciones sin ánimo de lucro y caridad, es lo que más ha financiado lo que más ha financiado la investigación de coronavirus, seguido por el sector gubernamental, que no es una distribución común. Usualmente, por lo menos para todas las búsquedas que yo he hecho, el sector gubernamental es el que más ha financiado, pero acá, dadas las circunstancias, nos damos cuenta que hay un montón de organizaciones sin ánimo de lucro que están haciendo financiamiento. Seguramente ustedes habrán oído de los aportes que ha hecho el Grupo Claro y Microsoft Foundation para el estudio y la investigación de esta enfermedad en específico en los últimos meses. Bueno, voy a hacer aquí una pequeña pausa. Las personas que tengan preguntas, váyanlas consignando en el chat. Con eso no se les olviden, y al final la idea es poder responder todas las preguntas que se les ocurran con respecto a lo que les estoy enseñando ahora. Bien, la siguiente plataforma que vamos a ver, y ya llegando específicamente a nuestro tema del día de hoy, es Mendeley. Ustedes seguramente conocen Mendeley. Mendeley es una herramienta que usualmente se conoce por sus características de manejador de referencias. Este es un pantallazo de Mendeley en Internet, vía web, vía browser, vía computador. Y lo que conocemos como el manejador de referencia es básicamente lo que está aquí en Library, que es lo que aparece en su Mendeley texto. Sin embargo, como ustedes se pueden dar cuenta, está compuesto por otros módulos: Suggest, Groups, Datasets, Carreras y Financiamiento. Para entrar a Mendeley, yo tengo que loguearme, tengo que haber generado una cuenta, que es la misma cuenta que funciona para casi todas las herramientas del Sevier. Es decir, si ustedes ya tienen cuenta en Scopus o en Science Direct, pues es la misma cuenta de Mendeley.
y después de haberse ustedes logueado, pues se pueden registrar también, cambiar algunos parámetros de su identificación. En este caso está con mi cuenta. Y lo que vemos es que hay una parte de Mendeley que es Mendeley Funding. Es decir, dentro de Mendeley, aparte de lo mejor bibliográfico, tenemos una parte de financiamiento específicamente. Y cuando yo ingreso a esta página, a esta sección, a este módulo, lo que va a tener es un espacio de búsqueda para buscar oportunidades de financiamiento, pero también pueden ser eh, eh, financiadores. Bueno, entonces, cuando yo entro a Mendeley Funding, voy a tener tres menús. Discover, Fund an Opportunity y Browse Funders. Discover es que me va a mostrar de acuerdo a lo que yo tengo algún recurso de alguna fuente de financiamiento. Buscar oportunidades es una búsqueda activa y lo mismo con la búsqueda de financiadores. Yo puedo escribir, por ejemplo, Bad Conservation y él me va a decir, vea, no sea loco. Ahí hay otras oportunidades. Bueno. Yo puedo utilizar sentencias de búsqueda para hacer esa búsqueda acá, claramente. No utiliza las mismas características. El motor de Mendeley no es igual de poderoso al motor de Scopus. ¿Eso qué significa? Que yo no puedo tomar una sentencia de Scopus y traerla directamente a Mendeley pensando que me va a dar los mismos resultados. Hay que ser cuidadoso cómo se construye esa sentencia de búsqueda. Y lo que sí es que me va a mostrar por áreas cuántas oportunidades activas hay. Estoy en el módulo Discover. ¿Cuántas oportunidades activas hay en este momento para diferentes, cuántas oportunidades hay para diferentes áreas? Entonces, aquí vemos que en medicina, cuando hice estos slides, eran 5.800, en ciencias sociales eran 5.700, en agrícolas era 1.100 o algo así. Bueno, esto es buscando por áreas de investigación, pero también tengo la oportunidad de buscar por tipo de financiamiento. Y ahí también es un menú que tiene unas opciones para yo buscar, por ejemplo, por financiamiento para movilidad, para pasantías, o para proyectos, o para equipos, o para otras tipologías que se tienen. Si yo quiero ver más en detalle, porque estoy en Research Areas, todas las áreas de investigación, esto me despliega esta información. Y si lo quiero hacer por Funding Type, pues también. Sin embargo, aquí, como tenemos seleccionado eh, seguramente Agricultural and Biological Sciences, pues entonces me aparece la información, me va apareciendo la información de los diferentes entes de financiamiento. Pues yo la verdad no conozco Suiza y no he ido a Suiza, por lo tanto no sé este fondo qué significa, pero tiene 33 oportunidades. Entonces yo puedo picar sobre esa información y me va a desplegar la información del ente financiador, que es bien importante. Ok, un ejemplo. Cuando yo hago una búsqueda y busco por coronavirus, pues entonces en este caso me encontró 84 oportunidades de financiamiento. Fíjense que en este punto se despliega un menú en el cual yo puedo hacer algunos filtros y además unos filtros de palabra clave, cosa de que si yo eh, eh, cierro esta de coronavirus y en la slide anterior estaba eh, seleccionado, pues yo aquí puedo encontrar esas oportunidades. Fíjense cómo esto se presenta en un formato estándar. Es decir, está
el título, cuántos días hay para aplicar en caso de que esa información esté disponible, qué tipo de organización o de persona o de afiliación puede aplicar. Entonces, para esta son organizaciones sin ánimo de lucro. Para esta oportunidad es investigadores de carrera media y senior. Eh, Hay un contacto con el ente financiador y yo puedo marcarlo como favorito o no. Si yo quiero cambiar alguno de estos filtros, aquí solo tengo coronavirus, yo con oprimir solo la X se borra esto y puedo hacer otra búsqueda. Y en el costado izquierdo está, como les mencionaba, los diferentes filtros. Entonces, si yo filtro por área de investigación, aquí me dice, por ejemplo, que hay 6 oportunidades en artes y humanidades, una en agrícolas, pero yo puedo ver el despliegue de todas las áreas si solicito esto con Show More. Y además de eso, acá puedo, en esta ventana, puedo hacer un refinamiento, puedo hacer otra búsqueda eh, o refinar por algunos otros ítems o filtros de financiamiento. Mm, bien, por ejemplo, si yo hago un filtro por investigación y publicaciones, entonces fíjense que se me activa, pero además de eso activé otro filtro, que no se ve aquí en la pantalla, pero activé otro filtro, que dice que siendo ciudadano ecuatoriano me presente las oportunidades en las cuales no tengo restricción. Entonces, de estas 84 ya me quedaron 4 oportunidades, que es mucho menos cantidad de datos para analizar, porque 84 pues me va a tomar mucho tiempo. Aquí yo ya sé pues que no van ni incluidos premios ni movilidad, sino investigación y publicaciones. Y ya puedo mirar cuáles son pertinentes. Por ejemplo, este es solamente para estudiantes graduados. Yo podría filtrar también por eso. Y este es para gobiernos locales, ONGs, instituciones académicas, etcétera, etcétera. Lo cual hace que este trabajo sea mucho más fácil de obtener, de encontrar resultados. Bien, y lo otro es si yo no conozco el ente de financiamiento. Por ejemplo, el NIH suele ser conocido, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, pero de pronto para nosotros la Universidad Tecnológica de Queensland puede que no. Entonces yo puedo picar sobre ese fuente de financiamiento o buscarlo directamente y entender cómo funciona ese fondo. Entonces aquí me dice que el fondo es el Instituto Nacional de Salud, que se encuentra en Maryland, Estados Unidos, que en este momento en que se hizo la búsqueda había 1.411 oportunidades asociadas a este fondo específicamente. Entonces yo aquí tengo una vista general del fondo, puedo ir a ver las oportunidades y puedo ir a ver, si es el caso, a quién le han entregado financiamiento, que son como las tres cosas importantes en la consecución de estos datos, de esta información de financiamiento. Entonces, aquí me hace un resumen del fondo, me dice cuáles son las oportunidades que están activas, cuáles son los que más han ganado estas convocatorias de este fondo en específico, cuál es la información de contacto, pero además de eso me dice, mire, en este momento de las oportunidades activas, que son 1.411, el 61% es en medicina, tanto por ciento es en esta otra área, y aquí yo ya tengo una distribución porcentual de las áreas de financiación para este fondo en específico. De forma tal que si yo soy ingeniero y trabajo en ingeniería, pues yo ya veo que para aplicar este fondo voy a necesitar un colaborador en alguna de estas áreas del conocimiento. Y además de eso, me indica cuáles son las oportunidades por tipo de financiador. Entonces aquí vemos que investigación y publicaciones es
lo que más hay, seguido por el azul oscuro que son contrataciones, licitaciones y cosas de este estilo. Dentro de las oportunidades del Instituto Nacional de Salud, no de todo el mundo. Bien, eso con Mendeley. Hay otra herramienta que, y ya vamos a ir más en detalle a cómo lo hacemos con Mendeley, solo quiero hacer un pequeño barrido. Hay otra herramienta que se llama Pure, que es un sistema de gestión de la investigación, en donde se generan estos fingerprints, se llaman estas huellas digitales, para cada uno de los investigadores. Y entonces aquí podemos ver cómo hay ciertos porcentajes en los cuales estos conceptos, que son los que se extraen de las publicaciones de estos investigadores, generan una mayor o menor cantidad de productos, de conceptos, de temas de investigación para estos investigadores. Entonces vemos que, por ejemplo, este investigador, Aldo Rodrigo Álvarez, que tomé como ejemplo, le aparecen en 3 áreas: medicina y ciencias biológicas, compuestos químicos y economía de empresa. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, trabaja en Perú, que trabaja en servicios farmacéuticos, que trabaja en farmacias, que trabaja en preparaciones farmacéuticas, y yo podría utilizar cualquiera de esas palabras, cualquiera de estas, para buscar financiamiento, por ejemplo, como en Mendeley, hicimos hace unos minutos, utilizando estas palabras, y entonces el profesor Aldo podría buscar oportunidades de financiamiento de acuerdo a sus intereses. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que se necesitaban herramientas que me ajustaran los intereses de investigación de los investigadores con las oportunidades de financiamiento? Ya vimos que las oportunidades de financiamiento están allí, y una forma de saber cuáles son los intereses es, por ejemplo, esta que se puede tener en Pure, o esta que pueden obtener también con una herramienta que se llama Saibal, que tiene las POL. Entonces yo puedo buscar dentro de Saibal a ese mismo investigador que estuvimos viendo ahora, solo que aquí me va a filtrar por sus publicaciones entre 2010 y 2019, porque así lo decidí. Y a partir de esas publicaciones se generan estas nubes de palabras claves, de etiquetas, en las cuales yo puedo hacerme una idea también de cuáles son sus áreas, sus líneas de investigación, y hacer búsquedas por alguno de estos términos que ustedes ven aquí. Entonces, esta es otra herramienta, ¿verdad? Bien, entonces, ahora sí, hagamos, bueno, voy a responder algunas preguntas. ¿Se pueden crear alertas en funding institutional? Sí, pero en Mendeley Funding creería que no. ¿Cuáles son las fuentes de datos de lo que pasa es que no estamos viendo funding institutional, pero funding institutional se alimenta de 5.000 fuentes de financiamiento distintas, y en general el sistema de oportunidades de financiamiento al cual se alimenta Mendeley también son cerca de 5.500 fondos de financiamiento. ¿Hay forma de filtrar quiénes pueden optar los financiamientos, porque muchas veces están restringidos a países o instituciones? Sí, sí hay forma, Félix. Ahora lo vamos a hacer. Paula, ¿nos puede el link de la página? No sé cuál página, Paula. Anainda, Garza. Gracias a usted. Nos ha mostrado 2 opciones. ¿Cuál está más actualizada? Todas parten de la misma fuente de financiamiento, de la misma información. Entonces ambas están iguales de actualizadas, digamos. Voy a continuar acá. Vamos a hacer un ejercicio primero de demo para que ustedes vean cómo podría ser un ejercicio desde Scopus con este mismo investigador que tomé de ejemplo.
Entonces, si yo me voy a Scopus, porque no tengo la oportunidad de tener ni Pure ni Saibal, si no tengo Scopus, pues entonces me voy al perfil del investigador, ¿no? De Álvaro Risco. Y allí veo que este investigador ha generado 19 documentos y esos 19 que están indexados en Scopus. Entonces yo puedo ver, como se muestra aquí en el recuadro, yo puedo ver los resultados de esos documentos en Scopus. Cuando yo oprimo allí, entonces me van a aparecer el listado de los 19 documentos para el investigador que yo estaba buscando. ¿Qué debo hacer allí? Selecciono todo, selecciono los 19 documentos que están aquí en esta lista de acá. Y aquí en este botón de exportar, no los voy a exportar en este caso a Saibal, sino los voy a exportar a un formato CSV que puedo abrir en Excel. ¿Y qué es lo que voy a exportar? Voy a exportar las palabras clave. Esto ya lo habíamos hecho, esto lo hicimos en la sesión pasada para mostrar cómo podemos generar esas nubes de palabras con herramientas de uso público en Internet utilizando la información de Scopus. Sin embargo, hoy vamos a utilizar esas palabras claves para hacer una búsqueda de financiamiento. Entonces, oprimo el botón de exportar que está aquí en esta esquina y voy a obtener un archivo de Excel, un archivo de CSV que puedo abrir en Excel y ese archivo básicamente va a tener dos columnas. La primera columna, que no me importa, es con el enlace a Scopus del artículo y la segunda columna, que sí me importa, son las palabras clave, pero las que provienen de los índices. No escogí las palabras del autor, sino las palabras de los índices. Ustedes si quieren lo pueden hacer también con las palabras del autor y ven las diferencias. Y entonces, a partir de esas palabras clave, pues entonces yo puedo generar, sencillamente lo único que hago es copiar esa columna y me voy a un generador de nubes de etiquetas, como por ejemplo es Wordshift. Y allí pego la nube, pego las palabras y él me genera esta nube de etiquetas. ¿Qué veo yo entonces aquí? Que el señor trabaja en cuidado, trabaja en Perú, trabaja en farmacéutica, trabaja en enfermedades, trabaja en fármacos, trabaja en salud, trabaja en humanos, trabaja en artículos, farmacia, etcétera. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera buscar de financiamiento y orientado por esta nube de palabras, porque a veces no conocemos los términos con los cuales hacer la búsqueda o son muy difíciles o no es mi área, entonces puedo hacerlo así. Y eh, yo escogí Public Care y Coronavirus, porque para buscar oportunidades en dos temas que él está trabajando, que es Care y Salud Pública, con coronavirus. Y me aparecieron 8 oportunidades de financiamiento para esta búsqueda. Esto también tiene eh, restricción de un área, que es el área de farmacología, por el análisis que hice acá de sus palabras claves. Entonces, hice un filtro por farmacología, escogí un par de palabras, una palabra clave y añadí otras de acuerdo a, para direccionarlo a que sean temas eh, pertinentes para la pandemia hoy día. Y acá tengo otra vez los resultados de esa búsqueda, de esa consulta. Bien. Ahora nos va a quedar tiempo para trabajar y para hacer algún demo en específico con alguna inquietud de alguno de ustedes. Pero esto es para que ustedes vean cómo se puede hacer esa combinación entre Scopus y Mendeley para hacer estas consultas, estas búsquedas. Ahora, supongámonos que no es una persona lo que yo estoy buscando, sino estoy tratando de relacionar las oportunidades con los objetivos de desarrollo sostenible. Yo quiero encontrar financiamiento enfocado a un objetivo de desarrollo sostenible en específico. Pero además de eso, lo quiero hacer eh, para los temas que está trabajando mi institución sobre ese objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer?
Tengo que conocer cuál es el número de identificación de mi universidad. En este caso yo tomé como ejemplo a la SPOL y este es el identificador de la SPOL. Es como si fuera su identificación en el mundo, por lo menos del Elsevier, de esta institución. Bien, entonces aquí pues lo busqué en Scopus y veo que tiene 1900 artículos publicados. Ahora yo quiero saber de todos estos 1900 cuáles están asociados a un objetivo de desarrollo sostenible en específico. Pues bien, en este caso yo seleccioné una sentencia de búsqueda que tiene que ver con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que es de ciudades, modo de vida. Y sobre ese objetivo de desarrollo, pues se seleccionó esa sentencia de búsqueda que después limité por la institución. De esto, fíjense que aquí hay un AND que me separa al SPOL de todo lo demás de la búsqueda. Esto quiere decir que me va a buscar todas las cosas que tengan que ver con este objetivo de desarrollo sostenible y después me va a filtrar por el identificador de la institución. Esta es una forma fácil de hacerlo. Si ustedes quieren, además de todo eso, acotarlo por tiempo, por algunas fechas, también lo pueden hacer desde Scopus. Total, finalmente tengo 61 artículos que apuntan a esa sentencia de búsqueda. Hacemos exactamente lo mismo, miramos el listado de los artículos, lo único que, bueno, lo que les decía acá, si quiero filtrar por un rango de fechas lo puedo hacer, o de una vez puedo hacer la selección para hacer una exportación de las palabras claves de estos 61 artículos. Fíjense que acá, si yo limito por fecha, me quedan no 61, sino 57 productos de investigación relacionados con este objetivo de desarrollo sostenible, el 11, pero recientes, entre 2015 y 2020. Entonces, como ya les mencioné, lo único que tenemos que hacer es hacer clic sobre Export. Aquí le digo que sobre CSV y solamente selecciono las palabras clave de índice. Exporto esta información, me aparece el archivo de Excel, lo único que tengo que hacer es seleccionar mi columna y básicamente pegarla en una herramienta de las tantas que hay de nubes de palabras en Internet. En este caso, o para este caso, lo hicimos con TagCloud. Entonces, lo único que hace uno es pegar tal cual el archivo de Excel de esa columna, le digo visualizar y entonces lo que me va a mostrar es esta nube de palabras. Esta nube de palabras, esta en específico, es la representación de la investigación realizada en la SPOL durante los 5 años más recientes respecto del ODS 11. Entonces, fijémonos que con respecto a ese ODS, la Universidad SPOL ha trabajado en datos, energía en Ecuador, en comunicación, ciudades, pueden ser ciudades inteligentes de pronto, agua, urbano, etc. Y con esto ya puedo irme a hacer las búsquedas pertinentes. Como lo vimos en la interfaz de Mendeley. Ahora, vamos a ver que hay información, si ustedes quieren apuntar con su celular aquí, Mendeley en su blog tiene un apartado que es cómo escribir una buena aplicación para localizar financiamiento en fondos internacionales. Entonces, les recomiendo si quieren visitar esa página, ese enlace, porque todos en Latinoamérica estamos bastante inexpertos, la mayoría de los investigadores, en localizar fondo internacional y esto nos puede dar algunos tips interesantes para localizar
financiamiento. Pero además de eso, tenemos en Researcher Academy, los invito a los que no hayan entrado a Researcher Academy, es un recurso para aumentar nuestras capacidades en temas de investigación mediante videos e información específicamente hecha para ustedes. Researcher Academy, entran con su contraseña de Mendeley o de Scopus, es un recurso que otorga el Sevier, es entrada libre, entrada gratuita, y aquí van a encontrar 4 módulos también relacionados con el financiamiento que puede que les sea de muchísima utilidad. Aquí va en la parte de abajo, tienen la URL para poder entrar a Researcher Academy. Si ustedes van a Science Direct, que es otro recurso, pues yo encontré estos 2 libros, uno que se llama Science Funding Europa, del International Encyclopedia of the Social Behavioral Science, o este que se llama Funding on University Research, que es de esta revista. Bueno, esto es perdón, es este libro. Esto es importante porque son libros que ustedes pueden tener completos de pronto en su colección de Science Direct. Pero además de eso, también podemos encontrar libros relacionados, y este enlace es gracias a Atilio. En Amazon se hace una búsqueda y lo que se encuentra son estos 4 títulos que tienen que ver con las propuestas científicas, la construcción de propuestas científicas. Aquí está la de la tesis doctoral, aquí está un texto de cómo escribir propuestas, este es otro, y seguramente con el tiempo irán apareciendo algunas más. Entonces, antes de entrar al demo, voy a contestar algunas preguntas de ustedes que tengo aquí en el chat. Ahora se me cerró mi chat. Okay. Bien, permítanme un segundo para la presentación. Y voy a abrir un recurso de Mendeley por lo menos para hacer algunas búsquedas. Entonces, esto lo estamos haciendo en tiempo real. Mientras carga Mendeley, es posible que Sandra nos pregunta, ¿en Pure es posible, al igual que en Mendeley, ver fechas de convocatorias? En Pure usted no tiene, Pure no genera convocatorias. En Pure lo que podemos ver son las palabras, los conceptos en los cuales investigan cada uno de los investigadores o las unidades. Las convocatorias no están disponibles en Pure. Las convocatorias están disponibles aquí en Mendeley Funding. Entonces, no sé si eso contesta la pregunta de Sandra. Se escucha entrecortado. Oh, Luis, lo siento. La grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube Latinoamérica. La información les llega por correo. Angie. Adriana, ¿para los cursos de Research Academy ya existe algún límite de tiempo? No, son voluntarios, ustedes los hacen como quieren. María Alejandra, ¿qué recomendaciones de financiamiento para revistas? Bueno, entonces, para revistas de Latinoamérica. No entiendo su pregunta, María Alejandra. ¿Para financiar revistas o para financiar las publicaciones? Si puede ser un poco más explícita, le agradecería.
Y si alguien quiere que hagamos alguna búsqueda, pues la vamos haciendo. Entonces, por ejemplo, busquemos, por ejemplo, para eh, eh, tropical forest. Voy a buscar para... eh, busqué por tropical forest. Para Scopus se necesita tener suscripción para la mayoría de las funciones. Eh, hay una pista de preview que no le permite ver todas las funciones, pero para tenerlas todas, Marta sí tiene que tener suscripción. Mari, espero la aclaración de su pregunta para poderle contestar. Bueno, entonces les estaba mostrando. Entonces, por ejemplo, esta es una oportunidad que me parece interesante. Yo le puedo poner favorito. Y aquí ya queda en mi listado de favoritas. Pero también la puedo seleccionar. Ops. Lo que hice fue seleccionar el fondo, perdón. Entonces voy a seleccionar la oportunidad. Bien. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? La puedo marcar como favorita. Y puedo enviarla por correo. Y fíjense que uno de los aspectos importantes es que todas las oportunidades van a tener exactamente el mismo formato, lo cual agiliza enormemente la lectura. Eh, lo primero es que me trae el título. Voy a agrandar un poco la letra para que se vea mejor. Entonces, a ver si ahí ya todos pueden... Usted, se me fue la mano. Ay, ahora no quiere checar. Se emborrachó la policía. A ver, suavemente hagámoslo. Perfecto, entonces, lo que les decía, todas tienen el título, tienen cuál es su identificador, para qué es ese financiamiento. Ah, no están viendo mi pantalla, perdón. Gracias. Me olvidó volver a compartir. Entonces, voy a volver a Discover. Bien, entonces estamos en Mendeley y aquí vemos, estamos en Mendeley Funding. Yo podría aquí irme a ciencias sociales o por algún área cualquiera, por ejemplo, medicina, y buscar qué oportunidades hay del área de medicina. Y aquí puedo empezar a hacer filtros, por ejemplo. ¿Sí? Pero me voy a ir a Discover y, eh, y voy a buscar Tropical Forests. Y aquí le digo que me lo busque. Entonces fíjense cómo me encontró 197 oportunidades de financiamiento. Aquí están los filtros que les decía. Entonces, ¿por qué puedo filtrar? Puedo filtrar por área. Entonces aquí están las áreas de investigación. Aquí están todas las áreas. Entonces veo que en ciencias de la Tierra hay 22, que en ciencias de computación hay 10, que en agrícolas hay 60, ¿sí? Y así con cada una de ellas. Y por supuesto, si lo aplico, pues me va a filtrar solamente las de esa área. Pero también tengo por tipo de financiamiento. Entonces, yo no sé si esto va a contestar la pregunta que había antes. Yo puedo encontrar, por ejemplo, oportunidades de financiamiento para equipos.
¿sí? O para acuerdos de cooperación o licitaciones. También puedo encontrar para investigación y publicaciones, o sea, algunas de estas pueden ser oportunidades que me financien las publicaciones. Entonces, pues hay que explorarlo. Y viajes y conferencias. Entonces, de estas 197, pues la mayoría son para investigación y publicaciones. Y si quiero mirar, por ejemplo, si yo soy ecuatoriano, si hay algunas de esas, cuáles de esas oportunidades no tienen ninguna restricción para que yo aplique directamente siendo ecuatoriano, y me dice que son 39, fíjense que están los filtros en la parte superior, de forma que si yo aplico esa X, se me borra el filtro. Lo otro es que necesito dinero, entonces lo que habíamos hablado, necesito por lo menos $50,000. Entonces yo voy a aplicar ese filtro de que sean mínimo $50,000 y me quedan 43 oportunidades. Alguien me preguntaba por las fechas. Sí, yo aquí puedo filtrar por las fechas. Entonces, oportunidades que sean recurrentes, que pasen todo el tiempo o que estén a más de 90 días o de 30 a 90 días. Vamos a filtrar por las que sean de más de 90 días, o sea, de 30 a más de 90 días y me quedan 28. ¿Esto por qué? Pues porque ya no, si son menos de 14 días, yo ya no alcanzo a escribir una propuesta ni a hacer las vueltas en la universidad para poder participar. Dentro de las instituciones, pues hay unos tiempos administrativos que hay que respetar. Entonces, eso puede ocurrir. Ay, borré el filtro que no era. Miren, aquí me dice que hay 22,900 oportunidades por tipo de aplicante. Entonces, si yo soy un profesor de Mid Career Experience, yo puedo aplicar. Y además soy institución académica y soy una institución sin ánimo de lucro. Y soy mujer. Y además soy minoría porque soy indígena. Entonces, me quedan 18,000 oportunidades para aplicar. ¿Sí? O tengo alguna discapacidad, pues ahí aparecen esas oportunidades. Em, bien, esos son los filtros. Les hablaba de las oportunidades como tal, que es una característica que es supremamente importante porque es que todo tiene el mismo formato. Entonces ya se vuelve muy cómodo de leer para no perder tanto tiempo. No me toca buscar en un PDF o un XML o en 5 Words toda la información. Entonces aquí está, me dice cuál es el nombre, no tiene identificador, es artístico, y la última vez que se actualizó fue el 3, o sea, hoy. Los financiadores son esta cosa que se llama la Fundación Flexshare, que no tengo ni idea qué es, y es hasta $10,000. Se puede aplicar, la próxima fecha de vencimiento es enero 14 del 2021. Yo puedo aquí picar y encontrar información detallada. Bueno, yo aquí puedo encontrar información detallada al final, entonces me dice que es para la aplicación total, para aplicar completamente, que es una organización sin ánimo de lucro. Después me dice cuáles son las áreas, aquí están las áreas, entonces fíjense cuáles son las áreas. Y estas áreas son áreas de investigación, las mismas de las categorías ASJC de Scopus, es decir, usa la misma taxonomía. Es información que no está originalmente en la propuesta de financiamiento, en la oportunidad, perdón, pero el Sevier le añade esa información para que ustedes la puedan buscar por áreas del conocimiento. Hace una descripción, la descripción puede estar, eh, puede ser esta o puede ser más extensa, entonces ahí puede uno buscarla. ¿Quiénes son elegibles?
Aquí dice cuál es la información, aquí está toda la descripción de elegibilidad, que es muy sencilla de encontrar, y cuáles son las disciplinas y cuál es el contacto y las fechas de cierre. Lo mismo, puedo marcarla como favorita, enviarla o irme directamente a la propuesta. Me dice cuántos días falta para aplicar. Pero yo les decía que no conocía este fondo, entonces abrí la hoja como la hoja de vida del fondo. Entonces me dice que este fondo es de California, en los Estados Unidos, tiene en este momento 3 oportunidades. Cuando vemos oportunidades, quiere decir oportunidades activas. Aquí me habla un poco de en qué consiste el fondo, cuáles son las oportunidades que hay en este momento. Puedo ponerle favorito a cualquiera, cuál es la información y me dice una distribución porcentual de esas oportunidades. Esto no debe sumar, no necesariamente suma 100 porque puede haber oportunidades que estén, puede haber oportunidades sí que estén en 2 o más áreas del conocimiento, sobre todo si son interdisciplinarias. Y además me dice qué tipo de financiamiento otorga. Entonces vemos que la mayoría es para desempeño artístico y la otra es para programas y proyectos. Y esto me da una idea, de cómo funciona el fondo. Se me cerró el navegador horrible. De cómo funciona el fondo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Eh, si quieren, ¿cuál es? ¿Qué tal es esta herramienta comparada con Pivot? Me pregunta Juan David. La verdad yo no conozco Pivot. Pivot es de pago. Recuerden ustedes que Mendeley es gratuita. Esta opción de Mendeley Funding no tienen que pagar ni un solo centavo. Es completamente gratuita. Es una versión pequeña de la versión de pago del Sevier que es que es Funding Institutional. Tiene un poco más de funciones, tiene otra serie de funciones, pero la información es la misma. Sin embargo, si ustedes lo acceden por Mendeley Funding no tiene ningún costo. Y desgraciadamente no conozco Pivot, entonces no le puedo contestar esa pregunta. Juan, lo siento. Le queda a usted la tarea de, si tiene acceso a Pivot, compararla con esta versión gratuita de Funding en Mendeley y nos cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Carlitos, están en el espacio de Q&A. Ahí las puedes Ya ver. las vi. Dale. Ya las vi. Aquí las tengo. Bien. Ok, ok, ok. Saludos. Saludos desde Cúcuta, desde República Dominicana. Desde República Dominicana también muchos saludos, con ganas de volver pronto. Ezequiel nos pregunta, ¿para acceder a toda esta información en Scopus es necesario tener una cuenta de pago? En Scopus sí, en Mendeley no. Se puede hacer la búsqueda en Mendeley tranquilamente. Para Scopus sí necesita una cuenta de pago, Ezequiel. Pregúntele al bibliotecario de su institución si tienen una suscripción a Scopus. Eh, y Mendeley es libre, es gratuito, ustedes ya lo saben. Jenny, cuando hago la lista de referencias bibliográficas en Vancouver, no me pone la fecha de citación. Oh, Jenny, lo siento, pero hoy no vamos a contestar preguntas de referencias. Estamos solamente con funding. En todo caso, si quiere, así localice nuestro canal de YouTube, es el Sevier Latinoamérica Norte, y, y allí seguramente va a encontrar material que le resuelva su duda. ¿Cuándo se puede ingresar a la CEPAC? No entendí, JB.
capacitación desde el inicio. No entiendo, Jamie. Si nos puedes aclarar un poco la pregunta para, para solucionarla. Desde República Dominicana. Listo. La copia de la grabación, Héctor, Helder, esto les va a llegar a ustedes por correo. Toda esta información les llega por correo con el mismo que se escribieron. ¿No está compartiendo? Sí, sí, gracias. La grabación ya les comenté. Esto del financiamiento es solo para investigar, no para publicar, ¿verdad? Pues depende de la publicación, Marta. Si usted va a publicar en una revista del modelo, hay varios modelos para publicar. Si usted va a publicar en una revista del modelo por suscripción, no necesita financiamiento ninguno para publicar. La publicación es gratuita. Si usted va a publicar en una revista Gold Open Access o Open Access Dorado, sí necesita dinero para publicar. Y algunas de estas oportunidades le otorgan dinero para que cubre los gastos de publicaciones. Entonces, esa podría ser la respuesta. Yo voy a detener la grabación para que el video no sea tan largo y tedioso para los que lo vean. Y seguimos contestando las preguntas acá.